Fue en el año 2004. Yo tenía 9 años y me tocó ir a ver cómo se demolía la estación de Quilpué. Una estación que desde que yo tengo memoria estaba cerrada. No recuerdo haberla visto por dentro más de una o dos veces, que tiene que haber estado abierta por alguna razón. Tenía el piso de madera, de parquet. Tenía un reloj en la pared y una boletería que todavía tenía los carteles de quizás qué año atrás. Estaba abandonada hace muchos años. Esa estación estaba botada, rayada. Se usaban los andenes para subirse y bajarse del tren. Y el 2005 iba a llegar el Merval, el nuevo tren de Valparaíso, que en Viña incluso iba a ser subterráneo. Una parte completa de la ciudad iba a estar comunicada con el centro, nunca antes lo había estado. En Quilpué no iba a ser subterráneo, pero íbamos a tener estaciones nuevas. Y aunque en Limache pudieron conservar la antigua estación, en Quilpué la demolieron. Y de la demolición, yo logré quedarme con 2 clavos. Es lo único que queda, junto con 3 fotos, al menos en mi poder, de la antigua estación de Quilpué. Y así es como poco a poco van desapareciendo los edificios y también las memorias. Así de a poco se van olvidando los espacios y las personas que los transitaron. Pero hoy Chile es distinto que el 2004. Y nosotros somos quienes tomamos las riendas del futuro que queremos construir. Y yo al menos no quiero construir un futuro en el que demolamos y olvidamos nuestra historia y nuestro patrimonio. Yo quiero un futuro en el que nos acordamos de cómo llegamos aquí y con ese conocimiento trazamos el camino para ir hacia adelante. Bienvenidos a Estación Quilpué. Este es un proyecto documental para Radio Centenario, financiado con el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Gobierno Regional de Valparaíso. Justo a unos pasos de la estación Quilpué está la antigua fábrica Carosi. Hoy día ahí está la municipalidad, en parte. Otra parte es como un estacionamiento de camiones y el resto parece estar en constante estado de demolición. Pero ahí estaba la fábrica Carosi. Una fábrica muy importante fundada en 1907, después del terremoto de Valparaíso. Antes de esta fábrica, este era un villorrio que tenía como la gracia de tener una estación, una de las estaciones del tren del ferrocarril de 1850 a Santiago. Por lo tanto, la fábrica le da un impulso urbano, industrial y obviamente convocó trabajadores, convocó familias que se asentaron en los alrededores y que de alguna manera fueron constituyendo, digamos, el pequeño radio urbano de principios del siglo XX. Esta fábrica se instaló acá en 1907. A propósito también del estero que proveía de agua a los molinos y al ferrocarril que traía los granos y después se llevaba las mercaderías. Y la fábrica Carosi creció rápidamente, en los años 20 ya era una fábrica importante. Y la fábrica Carosi revolucionó la forma en que se comía y se producía alimento en Chile. Y eso es muy importante. Y acá tenemos que hacer una pausa. Porque con la tecnología en la que estamos insertos hoy en día, a veces nos olvidamos o nos cuesta entender lo cerca que estamos en el tiempo de un mundo dominado por la agricultura, donde la mayoría de las personas se dedicaban a generar alimentos para sobrevivir, y esa era su ocupación principal. Y es por eso que cuando la fábrica Carosi llega acá a Quilpué, genera una gran innovación con los fideos, los alimentos procesados. No eran algo que existiera antes, no era algo que estuviera presente en la dieta, no solo en Chile, sino que en América Latina. Nadie los conocía. Los fideos se empezaron a instalar como uno de los recursos más cotidianos de la familia y eso trajo, digamos, un crecimiento súper acelerado de la fábrica. Sin embargo, uno se pregunta si en realidad es la fábrica o son sus trabajadores o son las comunidades las que en definitiva le dieron el empuje a la ciudad de Quilpué. Y cuando uno escarba un poco más allá de los mitos
más allá de la idealización, digamos, de esta idea del progreso, uno se da cuenta, digamos, de que es el movimiento de los trabajadores, el movimiento de los obreros de aquella época, es quienes le dieron a Carosi, le dieron a Quilpué, digamos, el empuje necesario para convertirse en la gran empresa y la gran ciudad que finalmente es hoy día, la tercera o cuarta ciudad de la región de Valparaíso. Se trata de una fábrica moderna que a través de distintos mecanismos de vapor logra secar los alimentos y generar pastas instantáneas que la gente puede cocinar en sus casas en menos de 10 o 15 minutos. Esa es la revolución del alimento, permite que la gente se dedique a hacer más cosas que buscar de qué vivir y de qué alimentarse. Y con eso, por supuesto, viene la posibilidad del progreso. La posibilidad que tuvo Chile de desarrollarse quizás en los años 20 o 30, cuando se crea el Estado empresario, la Corfo, surgen nuevas empresas, viene también por la soberanía alimenticia que empresas como Carosi y Costa trajeron a nuestra región. Pero no es una historia dulce la de la empresa que hoy hace gran parte de los dulces que consumimos. Se trata también de una historia que tiene que ver con el poder que tiene y que acumula quien produce la comida, quien hace el alimento. Porque desde que la civilización es civilización y desde que la humanidad es humanidad, que han existido personas que controlan las fuentes de alimento. Y normalmente han sido los más poderosos a través de la historia. Hace no más de 100 años atrás, como digo, estábamos dominados por la agricultura. Y es en ese contexto que surge la historia de Carosi. Una historia que está marcada por pasta, por sangre y por fuego. Es una historia de calor, es una historia de conflictos y es una historia que termina en la familia Bofill. La familia que, según indican los saberes de la historia, habría quemado su propia fábrica antes de indemnizar a sus trabajadores para irse a Santiago, en medio de la campaña de la Unidad Popular y Salvador Allende en 1970. En Quilpué, fundamentalmente, en toda ciudad existen ciertas comunidades estratificadas, ¿no? Yo diría que acá en Quilpué existe un grupo dominante, un grupo de control de lo que es los procesos de desarrollo, y que están, yo a lo mejor hoy día no se nota tanto, digamos, porque la fábrica no existe prácticamente acá en Quilpué. Pero si uno hace una pesquisa hacia el pasado, ve que las familias Velarde, las familias de Caso, las familias Bofill, las familias Costa, fueron familias, digamos, que influyeron notablemente en las decisiones urbanas. En ese sentido, yo creo que hay varios hitos en la historia de Quilpué donde es posible ver en forma los aspectos positivos y negativos también de esa influencia, ¿eh? Los mismos empresarios al mando de la misma empresa que en su momento prefirió quemar su propia fábrica antes de darle el trato correspondiente y digno a sus trabajadores, es el que en 2021, hoy, le quita el auspicio a la transmisión de un documental como La Batalla de Chile en la red este mismo año. Es la misma empresa, es la misma historia, es la misma fábrica. Pero no es el mismo edificio. El edificio guarda memorias de trabajadores, guarda memorias de organizaciones laborales y sindicales y guarda también memorias de abusos. El edificio Carosi refleja en gran parte cómo fue la historia del siglo XX en Quilpué y cómo fue la historia del siglo XX en el mundo. Todas las cosas que pasaron en ese momento también pasaron acá. Y la historia que estamos contando es la historia nuestra, es la historia tuya, es la historia de quienes vinieron antes de nosotros. Y de nosotros depende la historia de quienes vengan después. Crecimos escuchando en las historias sobre la producción del siglo XX y particularmente la extracción de minerales, de salitre en el norte, las historias de subsoles, las historias de subterra en el sur, lo que pasaba con el mineral y el carbón en Lota y Coronel. Pero no siempre reparamos en la historia que ocurrió acá en Quilpué. En el mismo momento en que había niños de 15 años entrando a las minas, había niños de 15 años trabajando en la fábrica de Carosi. Esa era muchas veces la edad a la que acostumbraban a entrar los jóvenes a trabajar, a ser parte de la fuerza laboral. Eso es algo que por lo menos yo he recogido en 10 entrevistas que he hecho a personas de mucha edad, donde hemos recorrido su vida como trabajadores, muchos de ellos entrando a los 15 años a trabajar
en los hornos de esta fábrica, donde prácticamente tenían que hacer turnos de noche prácticamente desnudos por el calor que había para secar las pastas. Trabajo pesado también, que llevaron adelante muchos de los trabajadores que están todavía viven, son nonagenarios muchos de ellos. Aquí, en la Ciudad del Sol, el calor de los hornos. Es probablemente el mismo calor que fue caracterizando las relaciones entre la empresa y sus trabajadores. Muchas veces conflictos fueron inevitables y esos fueron los choques que fueron moldeando finalmente lo que fue la fábrica de fideos, como se le llamaba en ese tiempo, de Quilpué. Durante todo el siglo XX, prácticamente hasta esa fase, digamos, el siglo corto, como diría Erich Oldman, es posible ver, digamos, la gran cantidad de conflictos, de huelgas, de violencia inclusive que hubo afuera y en el interior de la fábrica entre los trabajadores y la empresa. Por lo tanto, no es una imagen ideal la que a veces muestran los libros de historia de algunos ciudadanos quilpueínos, sino que fue una historia de conflicto finalmente entre los trabajadores. Aquí el sindicato fue formado el año 25, el sindicato industrial tuvo dirigentes notables. Yo diría que el más notable de todos, don Luis Miranda. Don Luis Miranda, que terminó sus días viviendo acá en una población del sector de Peyronet. Sergio Miranda, que no eran familiares, fue quien encabezó las movilizaciones después del incendio. Y esa historia realmente no está visible y solamente se impone a propósito de algunos seminarios, algunas publicaciones que ha hecho el municipio durante los últimos años, muy alentados también por esta idea, yo diría bastante ya caduca de la idea del progreso, digamos, como esta idea lineal, digamos, que es una historia sin sentido finalmente, porque eso no da cuenta ni responde también a la construcción de la ciudad, ni a la construcción de las mentalidades que existen, bueno, y que evidentemente hoy día podemos ver que existen en Quilpué, digamos. ¿Ah? Así que es una historia bien especial la de Carosi. Hubiera sido hermoso que una calle Quilpué, no sé si esta, lleve el nombre de Luis Miranda, que fue un dirigente de la industria carosina y que fue un dirigente internacional de los trabajadores. Él perteneció a la Internacional de Trabajadores de Alimentos. La sede de Carosi, el sindicato estaba acá y estaba en Santiago. Era un sindicato muy importante, que velaba por los intereses de los trabajadores, de la familia de la fábrica. Y bueno, y Sergio Miranda también, que fue un destacado dirigente. Esos nombres están ausentes de la vida y tenemos que soportar los nombres de estos empresarios fríos y calculadores que yo diría que se visten con ropajes de beneficencia o de solidaridad cuando no es así, digamos. El año 2015 todavía la fábrica Carosi estaba un tanto abandonada. Servía de depósito de camiones, tiene una casona atrás, arriba, en la esquina de calle Las Heras con General Velázquez, que hoy no se llaman así. Hoy día esa calle se llama Gonzalo Bofill. El mismo nombre que se hizo famoso después del escándalo en la red, el mismo nombre que tuvo quien fue gerente en su momento de Carosi. La otra calle ahora se llama Augusto Carosi. La relación es obvia. El nombramiento de las calles alrededor del edificio ocurre una vez que empieza a funcionar básicamente la municipalidad en el nuevo edificio consistorial. Un edificio que se adquirió por ahí por el 2016 por la administración de Mauricio Viñambres y donde se compró este tremendo espacio, esta mole de cemento que estaba botada en el centro de la ciudad, donde se recogió lo que dejaron estos empresarios que ni siquiera dejaron los sueldos de sus trabajadores que quedaron despedidos. Pero el municipio lo recoge, lo toma, lo renueva y lo abre, lo convierte en el nuevo edificio consistorial. Se concentra una municipalidad que estaba repartida por distintos puntos de Quilpué y queda en un gran epicentro, la fábrica Carosi. La que antes alimentó a gran parte de Chile, hoy es el lugar que sirve como arteria principal y de casa matriz de la principal empresa actualmente en Quilpué, que es la municipalidad. La que tiene más trabajadores, la que tiene más capital y la que finalmente marca la pauta sobre qué es lo que se hace y no se hace en Quilpué al día de hoy. El rol que ayer tuvo la fábrica Carosi en el desarrollo de nuestra comuna, hoy lo tiene la municipalidad.
Y eso es importante recordarlo porque significa que el poder que antes tuvieron los privados, los unos, hoy día lo tiene la gente, lo tenemos nosotros. Y es por eso que de nosotros depende rescatar este patrimonio. Y de nosotros depende que en la estación Quilpué la memoria siga parando. En la memoria de los trabajadores quilpueínos está la presencia del atentado a la instalación de la fábrica. Y en la memoria existe esta convicción de que la fábrica fue quemada, no solamente por lo extraño del incendio. Este incendio partió por 4 puntos distintos, ese fue el peritaje de bomberos, sino porque además la fábrica, al momento en que decide no pagar las indemnizaciones, el directorio a la semana hace una propuesta de aumento de capital para poder llevar adelante su proyecto en Santiago. Entonces hay muchos elementos que yo creo que el mundo de los trabajadores los dejó bastante pasmados respecto, digamos, a que en definitiva esto fue la solución más barata para la fábrica tener el crecimiento que tuvo. La familia Bofill es una familia que se hizo después, digamos, de la propiedad de la fábrica, a menos en los años 70, se hacen propiedad de la fábrica, pero eran parte de los directorios, de la fábrica, que dirigió durante muchos años también Enrique Acosta, que también está vinculado a la fábrica Acosta. Son industriales que han hecho su aporte obviamente también a la sociedad, pero por otro lado también en el marco de relaciones laborales bastante, yo diría, indolentes, buscando siempre la acumulación del capital, el enriquecimiento, que es el fin de toda fábrica finalmente, pero con relaciones laborales yo diría bastante reaccionarias, porque finalmente las políticas de bienestar, las políticas de beneficencia pasaron por el empuje de los trabajadores. Fue después de los movimientos trabajadores cuando la fábrica reaccionaba y accedía a algunas peticiones y accedía, digamos, a algunos aumentos salariales, etc. A costa de los costas, exactamente. La modernidad, esta idea del progreso, esta idea del bienestar, caló profundo en esta ciudad y le dio un horizonte, le dio sentido, constituyó organizaciones, constituyó barrios, y esa fuerza que tuvo la ciudad en determinado momento del siglo XX, yo diría entre los años 30 y los años 70 fundamentalmente, hoy día tiene que ser reemplazada por otra fuerza motriz, con otros horizontes, con la construcción de nuevas prácticas, en términos, digamos, de participación y de idea, digamos, de bienestar. La casa de Carlos Condel quizás es uno de los ejemplos icónicos de espacios que hemos perdido, que son espacios de patrimonio y de historia. Hay más, la pasarela, justamente cerca de la estación Quilpué, encima del tren. Una pasarela que fue demolida, que tiene una animita y que no tenemos tampoco mayor memoria de qué ocurrió en ese lugar. Por otra parte está la antigua caseta de guardaagujas, que en la estación de Villa Alemana se logró preservar. Se demolió años después que la estación Quilpué y aún así no logramos salvarla. Se rumoreaba en esa época que se iba a volver a instalar a unos metros de distancia. Tenía que salir de ahí, porque iba a pasar una calle. Hoy es la vía elevada de Baquedano. Y así, por el nombre del progreso, se tuvo que demoler la historia. Pero se dijo que iba a volver. Y todavía no vuelve. Tal como pasa con la estación Valencia y con la estación Rumia. Espacios perdidos de memoria y también de desarrollo. Espacios perdidos de historia y también de memoria. Nosotros somos la radio amiga, la radio de los grandes recuerdos. Y somos tu emisora comunitaria. La radio ciudadana de Quilpué que de forma independiente y humildemente intenta rescatar esta historia y reflotar esa memoria. Recordar todas las anécdotas que sea posible recopilar en esta historia que nos llevó hasta donde estamos hoy. Y es por eso que esta historia, tu historia, es una que tenemos que trabajar juntos por preservar. De ti depende. Tienes que ayudarnos compartiendo esto con el resto de tus amigos, invitándole a la gente a ver y escuchar
lo que estamos haciendo para rescatar nuestra memoria, encontrándose con los espacios. Esa es la invitación que tenemos que hacer al final de este programa.